Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la segunda semana de Cuaresma. Este viernes es día 6 de marzo. Esto quiere decir que es el primer viernes del mes de marzo. Y nosotros recordemos el inmenso amor del corazón de Jesús por nosotros, ese amor que pide reparación y entrega, que pide consagración, el amor de Cristo que nos urge y nos invita a recibir la Sagrada Comunión ofreciéndola en reparación por todas las ofensas que se cometen contra el Divino Corazón durante 9 primeros viernes de mes consecutivos. Vamos a acordarnos hoy de ofrecer la comunión por esta intención, la intención de desagraviar el amor ofendido del Señor. Y vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El evangelio que escuchamos es de San Mateo, del capítulo 21, los versículos 33 al 43 y luego 45 y 46. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Pues vamos a comenzar nuestra meditación entablando un diálogo en la fe con el Señor. Podemos imaginarnos a Jesús muy cerca, puesto que en realidad lo tenemos muy, muy, muy cerca. Y entonces, avivando
nuestra fe un tanto adormilada, avivando nuestra esperanza y nuestra caridad, le decimos: Señor Jesús, al escuchar esta parábola que tú diriges a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, casi todos ellos eran saduceos. Nosotros sentimos que no se trata sólo de una historia del pasado. Tu palabra es viva y eficaz, es actual. Es una palabra viva que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. También nosotros estamos hoy dentro de esa viña de la que tú hablas. También a nosotros se nos ha confiado la viña, se nos ha confiado algo precioso. Y también hoy, ahora, nuestro corazón puede abrirse a la voz de Dios o puede cerrarse. Tú, Señor, hablas de un propietario que plantó una viña con mucho cuidado. No se trataba en absoluto de una tierra abandonada, de una tierra yerma. No se trataba de una heredad descuidada. Él hizo todo lo necesario para que su viña produjera frutos. La rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre. Todo lo preparó con amor, con paciencia, con previsión. Y entonces, después, Señor, la arrendó. Pero me fijo en que también la obra de Dios en nuestra vida es como la plantación y la preparación de esta viña. Todo está en mi vida, hecho con previsión. Nada hiciste tú en mí por casualidad. Y tú, Señor, nos has plantado en el mundo como una viña amada, querida. Nos has dado dones, oportunidades, gracias, personas que nos han ayudado, orientado, sacramentos que nos han alimentado, orientado. Señor, todo ha sido preparado para que esta viña tuya que somos nosotros produzca su fruto. La viña no pertenece a los labradores. Ellos la trabajan, ellos deben cuidarla, pero no son sus dueños, Señor. Esta verdad tan sencilla a veces entra difícilmente y es aceptada difícilmente por nuestro corazón. Nos olvidamos fácilmente de que todo lo hemos recibido. Nos apropiamos de lo que no es nuestro. Nos comportamos como dueños, como si la vida, como si el tiempo, como si la gracia, los dones que nos has dado nos pertenecieran por derecho. Pero todo es don, todo es gracia, todo es misión. Señor, al llegar el tiempo de los frutos, el dueño envía a sus criados. Es una imagen hermosa, pero dolorosa viendo el resultado. El propietario, Dios, espera frutos. No nos ha creado para la esterilidad, nos ha provisto de todo y espera como correspondencia de nosotros amor, fidelidad, justicia, misericordia, fe. Para recordarnos esta llamada, envía a sus mensajeros, envía a sus ministros, a sus profetas, tantas voces que nos llaman una y otra vez a acordarnos de Dios, de lo que le debemos a Dios, de lo que Él espera de nosotros. Una palabra del Evangelio, una advertencia interior, una corrección fraterna o una luz que recibimos directamente de ti en la oración, todos son mensajeros. Pero la parábola, Señor, nos muestra un terrible misterio, el de la libertad humana. Los labradores se rebelan, golpean, hieren, matan a los enviados. ¿Cuántas veces, Señor, también nosotros rechazamos tus llamadas? No siempre con la violencia que se muestra en la parábola, muchas veces incluso muy educadamente, muy cortésmente, pero rechazamos tus invitaciones. Con esa resistencia silenciosa de un corazón que no quiere cambiar, Señor,
que no quiere darse, que se justifica, que aplaza indefinidamente la conversión. Y el dueño, Señor, que es tu Padre, no se cansa, envía otros criados más numerosos. Tu parábola habla de esa paciencia infinita de Dios. Dios no se rinde a las primeras de cambio, insiste, vuelve a llamar, vuelve a esperar. Cada día es una nueva oportunidad, cada gracia que recibimos, un nuevo intento de Dios para acercarse a nuestro corazón. Y entonces, Señor, llegó en la historia el momento decisivo. El dueño envió a su hijo. Aquí, Señor, la parábola deja de ser sólo una historia, se convierte en el anuncio de tu salvación, de tu misterio. Tú eres el Hijo enviado por el Padre. Tú eres el heredero de la viña. El Padre no ha enviado ya sólo mensajeros, ha enviado lo más querido que tiene, su propio Hijo. Qué impresionante, Señor, es el gesto de Dios. Después de tantos y tantos rechazos, no responde con un castigo fulminante, sino con un acto de confianza absoluta y de amor en nosotros, en la humanidad, como si dijera, tal vez a mi hijo sí lo escucharán, tal vez ante él se abrirán los corazones. Pero aquellos labradores de la parábola, Señor, endurecen todavía más su maldad, ven al heredero y deciden matarlo para quedarse con la herencia. Señor, esta palabra tuya nos lleva directamente al misterio de la pasión. Tú fuiste literalmente sacado fuera de la viña, fuera de la ciudad santa, y allí te dieron muerte. Tu parábola de los viñadores homicidas anticipa la cruz. Sin embargo, incluso en esta tragedia se revela el designio misterioso de Dios. Tú citas entonces la Escritura. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Lo que parecía fracaso se convierte en fundamento, en piedra angular. Lo que parecía una derrota sin paliativos se transforma en una victoria aplastante. La cruz, rechazada por los hombres, se convierte en el centro de la historia de la salvación. Señor Jesús, ayúdanos a comprender que esta parábola no es sólo una denuncia dirigida a los fariseos de entonces, es también una llamada dirigida a nosotros que somos labradores de la viña. También a nosotros se nos ha confiado el Evangelio, la fe, la gracia. También de nosotros espera Dios frutos a su tiempo. Señor Jesús, que no nos ocurra lo mismo que a aquellos labradores. Ellos terminaron creyéndose dueños de la viña. Nosotros hoy te pedimos a ti que nos des un corazón humilde, que sepa reconocerse administrador de los bienes y no propietario, que sepamos recibir tu palabra sin rechazarla, que sepamos acoger tus llamadas sin endurecer el corazón, que sepamos escuchar a los mensajeros que tú envías a nuestra vida constantemente, Señor. Y sobre todo, Jesús, que sepamos reconocer tu venida a nosotros, que no repitamos el drama de quienes te vieron y no te aceptaron, que no pasemos junto a ti sin comprender quién eres, que en cada página del Evangelio, Señor, en cada Eucaristía que celebramos, en cada momento de oración que tenemos, sepamos decir con fe sencilla, tú eres el Hijo amado, tú eres el heredero de la viña, tú la piedra angular de nuestra vida. Tú solo, Señor, tuyos son el honor, el poder y la gloria por siempre. Señor, haz que nuestra existencia
produzca aquellos frutos que el Padre espera de nosotros, frutos de fe, de amor, de fidelidad, de entrega. Que cuando llegue el tiempo de la cosecha, nuestra vida no sea como una viña estéril, sino como un campo fecundo, que glorifique tu nombre. Y que toda nuestra vida, Señor, sostenida continuamente por tu gracia, pueda convertirse finalmente en ese fruto bueno y dulce que el Padre esperaba desde el principio. Así sea. La primera lectura de la misa es también larga como el Evangelio y apenas podemos decir algunas palabras dirigidas al Señor como oración. Está tomada del Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, 12 y 13 y 17 al 28, que dicen así: Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo, y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre. Echadlo en este aljibe, aquí, en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas, y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano, y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Señor Jesús, al escuchar la historia de José, sentimos que en ella se dibuja ya misteriosamente tu propio destino. José, Señor, como tú, es el hijo amado de su padre, el preferido, el enviado a buscar a sus hermanos, alimentar a sus hermanos, y también tú eres el hijo amado del Padre, enviado al encuentro de los hombres para alimentarlos con el pan de la palabra y de su propio cuerpo. Como José caminó hacia Siquem para encontrar a sus hermanos, así, Señor,
Tú viniste al mundo buscando a los que eran tuyos y los encontraste en ese seco desierto. Allí, Señor, José fue rechazado por sus propios hermanos. Lo vieron venir desde lejos y su corazón se llenó de odio. Se cerró totalmente al hermano y por eso lo despojaron de su túnica, lo arrojaron al pozo. Pensaron matarle y al final lo vendieron como esclavo a una caravana egipcia por unas monedas. En esta escena antigua del libro del Génesis se adivina, Señor, se adivina ya la sombra de tu pasión y de tu muerte. También tú, el Hijo amado, fuiste rechazado por tus hermanos, fuiste despojado de tus vestiduras y fuiste entregado, vendido por un precio, por 30 monedas. El Hijo único de Dios, el unigénito, se convierte en el Hijo rechazado, en aquel cuya figura estaba representada visiblemente en el patriarca José. Señor, sabemos sin embargo que tú fuiste entregado a la muerte, no como José, a quien se le ahorró. Tú fuiste vendido y al mismo tiempo entregado a la muerte. Pero, Señor, sabemos que el designio de Dios atraviesa incluso la maldad de los hombres. Nada es obstáculo para que se cumpla la voluntad del Padre. José fue vendido y llevado a Egipto, pero desde allí, desde un comienzo desastroso en cautividad, siendo de nuevo calumniado, encarcelado, oprimido, desde allí comenzaría un camino de salvación, y así él terminaría salvando y rescatando a su propia familia. Señor, así también tú, el Hijo amado y asesinado, transformaste el rechazo de los hombres, de tus hermanos, y la cruz en que te dieron muerte, los transformaste en salvación para todo el mundo. Señor Jesús, te pedimos que nosotros sepamos reconocerte siempre como el Hijo enviado por el Padre, que nunca repitamos el pecado de aquellos que no supieron acogerte, que te expulsaron de la viña, que te expulsaron de sus vidas, cuando tú viniste, Señor, a buscarnos. Señor, que hoy, en que celebramos un viernes, el viernes de tu amor, el viernes en que recordamos tu inmenso amor a los hombres, el amor de tu sacratísimo corazón, nosotros busquemos ofrecerte una adecuada reparación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.